¿Es posible la justicia en un mundo como hoy? ¿Es posible entenderla en tanto individuos y no en comunidad? ¿Todos podemos ser parte de las normas que se crean en la sociedad? El día de hoy, Adriana y Santiago se propondrán discutir acerca de qué es lo justo en un nuevo episodio de Lo Pensé Mil Veces. Si vos tendrías que pensar a la justicia, ¿la pensás en términos de equilibrio? ¿La pensás en términos de una lucha de opuestos que en algún momento logra coincidir en algo? ¿La justicia es algo de por sí? ¿Qué onda? Un montón de preguntas re interesantes, todas juntas. Muy bien, muy bueno. Mirá, no me olvido más cuando yo empecé a estudiar la imagen de la justicia, esa mujer con la venda en los ojos, con la balanza, ¿no? Y en equilibrio. Cuando empezás a practicar la profesión, ves que es complejo y hasta la definición de justicia, ¿viste? Me interpeló en algún momento porque, de hecho, cuando me decían los profes, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde conforme a derecho, vos decís, ¡ay, qué hermosa! Muy romántica la definición, ¿no? Y cuando vas madurando, te das cuenta que, bueno, a mí me pasó por lo menos, que de qué derecho estamos hablando, ¿no? Porque la justicia, a lo largo del tiempo, cuando la vas pensando, la vas masticando, pasa esto, ¿no? ¿De qué derecho estamos hablando? Si los derechos esos que te dicen en lo teórico, que los tenés, si querés, declarados, que los tenés otorgados desde lo teórico, o esos a los que accedes porque te dan las posibilidades, ¿no? Como dice Woz. El mérito es con igualdad de posibilidades. Claro. No hay mérito sin posibilidad. Bien. Entonces, creo que la justicia es eso. La justicia se hace carne y realmente justicia cuando esos derechos que realmente vos tenés, viste, escritos y que tenés, que te otorgaron, vos realmente los pudiste usar, como le digo a los chicos. Bien. Usarlos, ejercerlos. No hay justicia si no los puedes usar. Hay algo como el derecho es en tanto que uno lo puede ejercer, porque si el derecho es en tanto una palabra en un papel, bueno, claro. No existe, no existe. Y eso te das cuenta cuando ejerces la profesión, en mi caso soy primero docente, después abogada, pero cuando ejerces la profesión te das cuenta que todo eso que te hablaron, te dijeron de la justicia y de hacer justicia, pensá que nosotros terminamos con ¿será justicia? Claro. Los escritos. ¿Será justicia? Ahí está, una pregunta filosófica. ¿Será justicia? Bien. Y lo es cuando vos realmente ves que aquellas personas o aquellos derechos de las personas por las que vos luchás se concretan, se hacen carne, ¿no? Y que realmente es justicia porque lograste, ahí sí, que esos derechos sean consagrados realmente en lo fáctico, en los hechos, que esa persona los puede ejercer, ¿viste? Que esa persona. Pero si yo te saco del plano jurídico y te pienso a la justicia en tanto vos, o sea, vos se supone que podés ser una persona tanto justa como injusta. Totalmente. Y supongo que todo el tiempo estamos habitando la contradicción de querer ser justos o no. Totalmente. Pero para vos, considerarte una persona justa, ¿significa que lograste identificar que en el contexto había que hacer tal cosa? ¿Significa que no rompiste las reglas a pesar de que esas reglas son injustas? ¿Qué onda? ¿Cómo puedo decirte que vos sos o que yo soy justo o injusto? Es complejo eso también. Porque, y en realidad mira, cuando uno siente que hizo justicia, que tiene que ver con el bien, para mí la palabra justicia tiene que ver con lo que está bien, con lo que es bueno para el otro y por lo tanto para uno mismo, ¿no? Yo creo que cuando vos sos justo, te sentís alivio mental y alivio en el cuerpo especialmente. ¿Y sabés por qué? Porque sentís que hiciste las cosas bien. Yo le pienso en la justicia así, como hacer el bien, te juro. Porque en el equilibrio no somos iguales. Vos, que sos profe de filosofía, lo sabés más que nadie. Pero sí nos podemos parar en la misma línea. Y ese equilibrio, que para mí es la justicia, o ser justo, es habitar el bien.
No sé si es una... A ver, yo lo siento así. Yo siento que lo que estás haciendo es, le sacás un carácter matemático, como Total. de poder medirlo, como bueno, todas las acciones las puedo medir así, y lo pensás en un plano muy individual, se quiere, de la sensación de cada uno. Es que sí. Al fin y al cabo es eso. Es que sí. Es que además es en lo cotidiano ser justo. Tiene que ver con las decisiones que tomás, con las elecciones que haces, ¿no? Y para mí, cuando logras hacer justicia es porque hiciste algo que está bien y ese bien es un bien para el otro. Por lo tanto, vuelve. Porque el otro, como lo decimos teóricamente, me parece que tendría que concretarse, el otro es uno. Cuando das vuelta a la torta, el otro es uno. Entonces, la justicia, ese equilibrio, es hacer el bien al otro. Para mí es así. Vas a encontrar millones de estas definiciones teóricas de lo que es la justicia. Sí, no. Más o menos naturalistas o no. Pero te hago una consulta. Sí. Si vos pensás en la justicia en tanto hacer un bien, y yo recién te decía que hay reglas que son injustas. Sí. Entonces, podría ir de la mano decir que las reglas, uno se supone que cuando cumple las reglas está siendo justo, porque las reglas son iguales para todos. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué no? No necesariamente, porque justamente las reglas, en general, ¿no? No las creamos los que buscamos concretar la justicia. Ok, a ver. Y no, muchas normas te vienen impuestas. Sí. No solo en el derecho, que es mi ámbito, que tiene que ver con mi profesión, o en la docencia misma. Recontra. Tenemos un convenio de convivencia. Esos convenios de convivencia tienen normas que muchas veces, por no apropiarlas o no participar en la construcción de esas normas, no las sentimos justas. Y muchas veces no nos inspiran respeto. Entonces, claramente, no siempre la regla, la norma, tiene que ver con la justicia. Te diría que la mayor parte de las veces no. Más cuando sos una rebelde, ¿viste? Más cuando sos una rebelde permanente. Sonó como había una especie de reproche en eso de, che, vos no participaste cuando esto se estaba armando y vos pudiste haber participado. Es que llevémoslo a la docencia, Santi. Vale. Los chicos, cuando te dicen, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos usar tal cosa? ¿Por qué me piden que haga o no haga esto? Si tiene que ver con ciertas normas de conducta o de convivencia, en la que ellos no participaron en la construcción, digamos, muchas veces le parecen injustas, autoritarias. Claro. Cuando vos haces que el otro se involucre con la construcción de esas normas, las va a aceptar y va a sentir que son justas, hablando de justicia, ¿no? Que son porque participó en la construcción de esas normas. Vuelvo a repetir, en la mayor parte de las normas que limitan el comportamiento humano o que forman parte de una sociedad con un Estado de Derecho, por ejemplo, no participamos directamente, mandamos representantes justamente. Claro. Por eso yo siempre digo, ¿por qué no aprovechar, ¿no? Cuando somos en las pequeñas comunidades que formamos, ¿por qué no logramos que esas normas se parezcan más a lo que pensamos como justo? ¿Y cómo lo lográs? Haciendo que se participe en la construcción de las normas. Me parece que eso es valiosísimo, porque vuelvo a repetir, te las apropiás y sentís que son para tu bien. Y vuelvo a ahí, se me mezcla, viste, de vuelta, el concepto de justicia y bien. Pero me gusta eso. Acá hay algo que a mí me hace ruido con respecto a... Vos me impones una norma. Vos como docente me decís, bueno, en el aula cuando yo expongo tiene que haber silencio. Vos tenés un fundamento. Si no hay silencio, vos no me podés escuchar, no vas a aprender. Perfecto. Cuando nosotros se supone que nos sentamos a ver las normas de convivencia, por lógica o por sentido común, uno llegaría a que yo también estoy de acuerdo con vos con que, bueno, sí, tengo que hacer silencio porque tengo que escuchar. Pareciera entonces que las normas siempre persiguen el sentido común. Sí. Como que es una imposición del sentido común. Entonces es como lógico que la norma sea así y no sea de otra forma. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. Dale, obvio. ¿Siempre siguen? Eso, porque... los criterios que hacen al sentido común, no, para mí no.
Porque hasta incluso yo te iba a llevar la cuenta completamente diciéndote, para mí hay algo de la norma, en tanto como es un esfuerzo de la razón, como uno se tiene que esforzar. Naturalmente, no sé, siento que no seguiríamos las normas. Naturalmente es el individuo, tipo, yo quiero esto y yo tengo esto. Estado de naturaleza. Claro, recontra. Estado de naturaleza. Pero entonces me queda esa duda si vos vas más por el lado, pensando en tu caso personal de lo que vos consideras justo o injusto, en tanto que lo justo es sentido común, es lógica, o lo justo es algo que yo tengo que esforzarme porque claramente ellos no logran entender y yo tengo que esforzarme en hacerlos entender que esto es justo. Tiene un poco de cada cosa. Un poco de cada cosa. Para mí tiene un poco de cada cosa. A ver cómo conviven. Conviven, porque en la medida en que el otro entiende que lo que vos le estás, la norma que vos le estás tratando de explicitar, por ejemplo, el silencio. El silencio que facilita el aprendizaje, la escucha, el compartir, el feedback, ¿no? Es bueno para ellos. Bueno, hay cierta imposición porque vos se los estás planteando en el aula, se los estás diciendo o en una charla entre amigos, ¿no? Creo que la comunicación requiere de que el otro se calle, escuche. Sin escucha no hay comunicación. Pero, y el silencio es parte. Claro, ¿no? sin lugar a dudas. El silencio es parte. Pero hay otras normas de convivencia, hay otras que hacen, que tienen que ver con, en el caso del silencio sí, es una limitación, ¿no? Que pues, te autopones para poder entender al otro. Pero digo, y escuchar al otro y aprender del otro, y viceversa. Pero hay otras normas que si vos lográs que se construyan en comunidad o que logremos una construcción entre todos para establecer esa norma, el otro se la apropia y surge más naturalmente el límite. Pero eso de tantos años de estar en el aula, por ejemplo, el aula es un buen lugar, ¿viste? Para aprender de justicia, del bien, del otro y de la comunicación y bueno, los silencios, como vos decías, que sirven para retroalimentarnos. Pero me parece que está muy bueno esto de que participemos en la construcción de las normas. Para mí es fundamental. Vos casi que lo planteás como un ideal, como, che, estaría bueno que ocurra esto, porque capaz tanto no ocurre. ¿Vos considerás que hay no ocurre. Hay una postura más autoritaria en muchos aspectos de la vida? Pero sí, yo soy mamá, además de docente. Y a mí el convenio de convivencia o el acuerdo institucional de convivencia me viene impreso y lo firmo, es un contrato de adhesión. Adhiero. Pero ponele, sé que no hay un contrato explícito, ¿no? Pero tu contrato como mamá. O sea, mamá-hijo, ahí también hay reglas en las cuales uno puede decir, bueno, vos autoritariamente podés bajar la línea o podés construir. Sí, pero en eso hay momentos y hay edades. Por ejemplo, hasta los 3, 4 años yo no le voy a decir, no voy a estar debatiendo una norma con mi hijo. El no es sí, es sí. Bien. Después, cuando comienzan a crecer, nos sentamos y ¿por qué es así? Y ahí sí me parece que puede haber una construcción, porque yo le puedo explicar por qué ese sí es sí, ese no es no, y capaz que tengo algo para escuchar y aprender de mi hijo, de mi hija. Y de hecho he aprendido un montón. He aprendido un montón. Y he resignificado algunas normas. Y he cambiado. Ejemplo. A ver. Viste que yo hablo un montón. No, pero dale. Hace muchos años atrás, para mí era una norma, o mejor dicho, estaba totalmente en contra del aborto. Mira. De la legalización del aborto. Sí. Y yo mantenía esto como ¿Estamos hablando de años de debates o previo a antes. Cuando era más joven, cuando estudié, defendía esta posición, ¿no? Y después mis hijos me dijeron, pero mamá, para. Y vos sos abogada. La legalización del aborto no te obliga a abortar. Claro. Es tan de sentido común que yo digo, claro, yo no pensé directamente en esto que es básico, más allá de todo, el compromiso del Estado, la necesidad de la presencia del Estado, de que aquellas personas que necesiten esa contención previa tengan donde ir, estén informadas, que
que la educación sexual, ya sabemos todo, ¿no? Integral, previa, para decidir. Eso era básico. Claro. A mí la ley, una ley de ese calibre no me obliga, ¿viste? Y esto lo charlamos en familia, mi esposo sigue pensando de una manera, yo pienso de otra, lo resignifiqué, y algo que para mí era una norma, porque era una norma, no puede existir, no debe pasar. Okay. La vida, por sobre todo, es una norma, tiene que ver. Y yo aprendí a resignificar un montón de conceptos, no sé, entonces, dentro de esta no sé cómo decirte, de cuestiones que hacen a la vida que mis hijos me ayudaron a verlas desde otro ángulo. Por lo tanto, digo, eso que forma parte de sustento de una familia, de una institución educativa, de un país, creo que si tiene el apoyo y se construye entre todos en comunidad, dura más tiempo, es una norma consentida, respetada y que hace al concepto de justicia, que logra concretar la justicia. Pero yo pienso así. No, está bien, pero dentro de esto me da la impresión que entonces dentro de tu creencia o de tus ideales, yo estoy de acuerdo, no hay un concepto de justicia como tal, sino más bien hay una construcción del concepto de justicia que a lo largo del tiempo se construye de una forma que yo lo puedo resignificar de otra. Totalmente. Bien. Sí. Ahí uno podría decir, bueno, el problema es qué ocurre si en una familia el concepto de justicia de repente empieza a ser algo que uno no aprueba. ¿Viste? Porque si cada uno hace su propio concepto de justicia, quedamos con el problema del relativismo, donde bueno, cada uno hace lo que quiere y demás. Supongo que ahí es donde juega el papel importante del Estado, de repente diciendo, bueno, ok, cada uno lo quiere, pero hacemos un marco más general como para que nadie se salga de estos límites de la cancha. Totalmente. Vivimos en comunidad y eso es absolutamente necesario. Esta norma básica de mi derecho termina, donde comienza el del otro, pero es básica, pero es real. Las limitaciones a las conductas, bueno, porque por ejemplo que es en el sistema punitivo, están porque necesitamos normas, leyes, normas jurídicas que limitan nuestro comportamiento. El tema, soy una hincha con esta pero el éxito para mí de la norma tiene que ver con la construcción en comunidad de esa norma. Porque la aceptación es mucho mayor en lo inmediato y la efectividad o la eficacia de la norma se perpetúa en el tiempo. Bien. Casi como que queda arraigada dentro nuestro y entonces hasta incluso la vas a defender. Normalmente nos pasa con las normas, incluso leyes de tránsito, que uno dice, bueno, si uno termina defendiendo eso, bien, porque estuvo ahí metido. Pero escúchame esto, dentro de esta imagen que yo te hacía como que, bueno, el derecho o lo justo es los límites de la cancha. Yo estoy planteando la justicia en tanto límite. También uno podría plantear la justicia en tanto posibilidad. La justicia me posibilita hacer ciertas cosas que yo sin esa justicia no podría hacer. La pregunta que yo te hago es, ¿la justicia tiene más que ver con los límites o más que ver con la posibilidad? Bien, ¿por qué tiene que ver? Con las posibilidades, sin lugar a dudas. Porque viste que cuando arranqué te dije que para mí la justicia tiene que ver con la igualdad de posibilidades. Vuelvo a repetir, ¿no? Si la justicia es un equilibrio, ¿no? No hay justicia si no hay igualdad de posibilidades. No hay justicia si no hay igualdad de posibilidades. No. Y si no, también podría ser. A ver. No hay justicia si no hay igualdad de posibilidades. Claro. Me gusta más. Porque lo que estoy pensando es la igualdad de posibilidades en un punto teórico es hermosa, en un punto práctico es inviable. O sea, es inviable en el sentido de cómo lográs que haya una igualdad de posibilidades, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, dentro del rol del Estado, garantizar educación gratuita, salud gratuita, ciertas cosas, pareciera que por lo menos es un buen primer escalón. Pero lo primero que vas a decir es, bueno, primer escalón no es suficiente, ¿viste? Entonces, ¿hasta qué punto el Estado, o también uno como persona, uno teniendo 2 hijos,
¿no? En un caso hipotético. Les das las igualdad de oportunidades porque a ambos los mandaste al mismo colegio, a ambos tuvieron todos los beneficios que pueden tener una familia que más o menos puede darse ciertos lujos. Sí. Y sin embargo, ¿eso es suficiente para decir que esos dos pibes tuvieron las mismas oportunidades, las mismas posibilidades? Las oportunidades y posibilidades para mí las tuvieron. Bien. Después hay que ver qué hacen con eso. Bien. Pero arrancaron con las mismas posibilidades. Que eso para mí es un... no sé. La igualdad de posibilidades para mí, más que un anhelo, tiene que ser algo que ese primer escalón del que vos hablaste, tiene que ir permitiendo la construcción de uno más. Okay. Y de otro más. Bien. Pero si vos a esos, como vos decías recién, a tus hijos, a esos dos hijos, le diste las mismas posibilidades, está en ellos después ver qué hacen con eso. Pero la posibilidad se la diste. Claro. Las mismas. Al fin y al cabo, al final del día lo que importa es lo Hablemos que de él papá elige. Estado, lo mismo. Claro. Si la educación, el tema es que bueno, la educación pública tendría que ser de calidad, Claro. la salud pública tendría que ser de calidad, la seguridad tendría que estar justamente no solamente consagrada, efectivizada para todos. Bueno, esas posibilidades, ese escalón, ese es el primer escalón, como vos dijiste bien, ese primer escalón tendría que estar asegurado. Después podemos ir construyendo otros, pero las posibilidades vos se las diste, a uno, al otro, a todos. Después hay que ver qué haces con esas posibilidades. Ahí sí nos podemos plantear ya no tanto desde lo comunitario, sino más desde lo individual, ¿no? Claro. Del mérito, de la meritocracia. Pero arrancando de un piso mínimo fundamental Bien. y justo para todos. Sabes que hablo con varias personas y todos yo comparto con que la idea de meritocracia no es algo que debe ser como erradicado, sino que tiene que estar contextualizado. Pero Exacto. sí, el mérito 100% necesario incluso. Sí. Hay algo del esfuerzo casi que otorga esto de el bien que se siente. Es eso, es el bien que se siente. Pero escúchame, acá yo te traigo un problema, capaz te cambio un poquito, incluso volviendo capaz a lo jurídico. Cuando yo pienso en la justicia jurídica, y necesito que me aceptes esta premisa, de pensarlo como repartir castigo después de un hecho, ¿no? Por ejemplo, un robo, entonces después del robo se lleva a un juicio y se le otorga una pena a esa persona, ¿no? Casi que ese razonamiento de alguien hace algo malo y se lo castiga, yo podría decir, bueno, tiene muchísima lógica con respecto a lo que es la venganza, que la justicia va de la mano con la venganza. Es raro plantear que lo justo es venganza, pero en un punto también uno dice, bueno, yo estoy llorando, estoy triste, me arruinó la vida, si uno quiere ser más drástico, ¿cómo no voy a querer vengarme? Claro. ¿Vos alineás la justicia con la venganza? No, ¿te parecen incluso opuestos? No, porque vos ante una conducta que no es valorada socialmente, tenés un castigo, pero ahí todavía no hay justicia. Esa persona, vamos a suponer, va presa. La privaste de la libertad. Ahí, si querés, es suficiente castigo. Yo creo plenamente que para que haya justicia tiene que ser restaurativo. O sea, claro, la privaste de la libertad, está presa, pero la tenés que rehabilitar a esa persona. Tiene que poder volver a esa sociedad que lo privó de la libertad como castigo a una conducta indebida, porque si no, sí es venganza. Ya está, lo meto para siempre, y no solo la privo de la libertad, lo privo de vivir en sociedad. Claro. Y no creo en eso. Yo creo que la justicia, si existe, tiene que ser restaurativa. Tiene que darle la posibilidad a quien vos castigás porque no cumplió o infringió una determinada... en realidad tuvo una conducta indebida que amerita un castigo, ya privándola de la libertad, arrancás. Pero eso no es justicia. La justicia implica lo restaurativo, la rehabilitación, el hacer algo para que esa persona se pueda reinsertar en esa sociedad a la que pertenece. Porque si no, sí es venganza. Y no creo, yo no creo en el concepto de justicia como
venganza. Pero te diría, y esto sí te pregunto de tu experiencia, yo siento que, sin haber leído mucho al respecto, hoy por hoy, si yo tuve que hacer un análisis, bueno, te digo, se parece más entonces a la idea de venganza. Es decir, Sí. no sé hasta qué punto el sistema penitenciario tiene esa capacidad, a pesar de que seguramente existen programas y bla, te diría que es más bien, te encierro un tiempo, estate acá sin molestar y después, bueno, te libero y fíjate qué haces. Sí. Y volvés peor que cómo entraste. Claro, no, claramente. No, nuestro sistema penitenciario deja mucho que desear. Y está enfermo. Mirá, okay. Está claramente enfermo, está en crisis, sí. Pero conozco gente que está con esto de la justicia restaurativa. De hecho, mi esposo estuvo armando una carpintería acá en San Martín, y en el penal de San Martín, y está re bueno que puedan trabajar, que puedan vender cosas para ganarse unos pesos, para algún gasto propio y darle algo a su familia, porque su familia necesita algo. Me parece que eso, yo confío en que eso puede dar frutos, ¿entendés? Que dentro de esa privación de la libertad, que para mí es suficiente castigo, si querés venganza, me parece que ahí no hay justicia todavía, que la justicia se logra cuando se logra el equilibrio. Y el equilibrio no está adentro del servicio penitenciario. Bien. El equilibrio se va afuera del servicio penitenciario. Está bien, se rompió el equilibrio, vas preso, cumpliste con esa pena que, por infringir una norma que la sociedad considera que es, o haber cometido un delito o lo que sea, porque puede no ser una pena privativa de la libertad, claro. puede ser pecuniaria, ¿no? Puede ser dinero. Si cumpliste con tu condena, lo restaurativo tiene que ver con que vos en ese lugar donde estás cumpliendo con tu condena tengas como una oportunidad, volviendo al concepto, de poder hacer algo por tu vida para volver a reinsertarte en ese equilibrio que es la justicia. No sé si se entendió. O sea, yo lo seguí. Perdón. Y yo lo primero que estaba pensando es como... O sea, en el sentido de es casi un mundo perfecto el que vos me estás planteando. Pero es factible, no sé si es factible. Eso es factible. Bueno, entiendo que con lo de carpintería entiendo que hay... Te juro que es factible. Yo a los chicos en el colegio les muestro un video que hizo Michael Moore, que se llama ¿Qué invadimos ahora? O Invadiendo el Mundo. No pueden creer, porque les muestran, por ejemplo, las cárceles de Noruega, de Suecia. Son, como si te dijera, un barrio cerrado. Claro. Tienen cuchillo, tenedor, se hacen su comida, hay un lago abierto y nadan hasta donde están las boyas porque para allá no pueden seguir. Y viven humanamente, con dignidad, ¿entendés? ¿De qué se les priva? De la libertad, de ver a sus seres queridos como quisieran, de festejar cumpleaños porque están privados de la libertad. ¿Pero por qué le tenés que quitar la dignidad? No. Eso se puede lograr. No estoy hablando de algo utópico. Claro. Pasa en Suecia, Noruega. Es más, cada vez tienen menos cárceles. Lograron... Ellos cuando hablan de comunidad no hablan del individuo, hablan de nosotros. Claro. Y a partir de la construcción de un nosotros, ellos logran esto. Está bien, cometiste un delito. Te privo de la libertad, no te mato. No te privo de comer dignamente, de desarrollar, por ejemplo, estudiar, poder aprender un oficio, para que cuando salgas, el equilibrio que es vivir en una sociedad justa para todos, se concreta en el plano de los hechos. Además, no se concreta. Yo no creo que sea imposible. Si lo traes a Argentina, entiendo, no, pero... parece imposible. No, pero ya, yo directamente en mi cabeza ya parecía imposible, claro, pero entiendo que... Pero se da, y no son marcianos, estas sociedades que lo han logrado, esta justicia restaurativa, reparadora, como la quieras llamar, funcionan, tienen sus problemas, son sociedades que tienen otro tipo de problemas, miles, pero esto lo lograron. O sea, yo creo que se puede hacer.
que requiere de una voluntad importante de quienes imagino. toman las decisiones, y que esta red de poder en la que vivimos, de poderes, como decía Foucault, que en la que vivimos metiditos, Sí. Muchas veces, por lo menos acá en Argentina, no lo permite. Yo creo que hay pequeños, viste que en las redes podés tener partes desarmadas y pequeños lugares donde vos decís, qué bien que está armadita ahí la red, Claro. qué enterita que está, no se desarmó, no se desintegró. Esos pequeños espacios de esa red se pueden extender. Se puede. Ok. Vos recién mencionabas ahí, cuando hablabas de la Casa de Noruega, la palabra dignidad. Sí. Dentro de los valores, ¿no? Yo quiero volver a la idea de este bien como el sentimiento, como esto de, bueno, uno termina percibiendo qué está bien, qué está mal y demás. La dignidad está por sobre todos los valores. Porque recién cuando vos decías, bueno, te privo de la libertad, pero no te saco la dignidad. Como Claro. uno pensaría, privar la libertad es lo máximo que se le puede Claro. hacer a alguien, y sin Sí. embargo vos pareciera que pones a la dignidad un pasito más arriba. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Porque te pueden privar de la libertad física, pero, por ejemplo, cada vez que a los chicos les explico el tema de la libertad, de estar privado de la libertad y de lo que se puede hacer privado de la libertad, cito a Gramsci. Ok. Entonces les digo, pueden pensar que vos estás imposibilitado de todo, ¿no? Pero la privación de la libertad física no te priva a pensar. Nadie sabe lo que pasa acá adentro, tu capacidad creadora, de aquello que si te dan la oportunidad podés hacer, aún privado de la libertad física. Por eso digo que la libertad es un aspecto de la dignidad, pero no es el único. No es el único. Para mí no, pero No, lo contra. Y si yo pensara en cosas que dignifican a la persona, le otorgan dignidad, entiendo que una es la libertad. sí, Entiendo obvio. que otro será tipo el conocimiento, Sí. que una persona sepa o quiera instruirse o pueda crear. Sí. ¿Qué otras cosas, incluso en tu rol como profesora, vos decís, bueno, estas características le otorgan dignidad a mis alumnos, por ejemplo? Un desarrollo apropiado de la inteligencia emocional, por ejemplo, de los Inteligencia vínculos. emocional. Ok. El conocimiento y el reconocimiento. Ok. Para mí es importantísimo. ¿A qué te refieres con Los vínculos, reconocimiento? Que, bueno, en el aula lo que se difunde, por decirlo de alguna manera, es el conocimiento. Sí. Cualquiera sea el espacio que te toque como profesor, ¿no? Pero vos hoy hablabas de esto, ¿no? Mirá, en el silencio, escuchándonos, que el otro te escuche, el otro te está reconociendo. Está poniendo la mirada y la atención en lo que vos estás diciendo. Y yo creo que es importante, que hace a la dignidad, la empatía, el vínculo, los vínculos. Hay que salvar los vínculos. Hay que salvar los vínculos, mirá. Sí. Okay. Sí, sí. Yo leía el otro día cuando les hablaba a los chicos en la entrega de diplomas, Sí. les hablaba de un autor que creo que yo lo Wen charlé Chun con Han. Chul Han, que en esto de la salvación de lo bello, Claro. no es ni más ni menos, estoy spoileando, que la salvación de los vínculos, ¿no? Y les contaba lo interesante, más allá de lo que había significado para ellos, si querés, como afección de la libertad, el que le saquen los celulares, ¿no? Ujú. Sentían que le estaban privando de la libertad Claro. de tener su propiedad y de poder acceder a la tecnología. Recontra. Digo, ¿no fue buenísimo que en lugar de hablar o estar conectados a la pantalla y ver la nuca del compañero, pudieran tocarle el hombro, darse vuelta, volver a hablar y no estar conectados todo el tiempo? Y creo que fue muy valioso para las clases este año. Realmente, los chicos se vincularon, se dieron cuenta de que el otro tenía problemas, que faltaba y estaba enfermo, que por ahí como estaban en la pantalla, no registraban que había faltado un compañero. Claro. Al levantar la cabeza vieron que había un asiento vacío, ¿no? Me parece que en el aula lo vincular y el reconocimiento del otro es importante, me parece fundamental.
Sabes que en esto que vos decís, antes usaste la frase de mis derechos empiezan donde terminan los del otro. Sí. Hay toda una corriente de filosofía latinoamericana que se pelea bastante con esa frase. Sí, se usa la frase. No, recontra, porque dice, él habla de los europeos, ¿no? Los europeos lo que usan esa frase y lo que hacen es, le quitan la potestad de otredad al otro. Entonces, mis derechos terminan y empiezan lo del otro, pero vos no sos un otro, vos no sos. No sos, no sos. Claro, exactamente. No entonces ahí, de repente lo que digo es, más todavía el tema de los vínculos, si querés en un carácter emocional, en un carácter de poder reconocerlo, pero también un carácter de otorgarle la facultad de, che, sos persona, o sea, ni más ni menos. No, ni hablar. Sí. Y algo que está como, incluso si yo pienso con respecto a lo justo y respecto a la igualdad de oportunidades, yo veo a un hombre durmiendo en la calle, ¿y por qué lo puedo pasar por alto? Bueno, porque muy probablemente en el fondo no lo estoy considerando persona. Un gran mea culpa, incluso, y lo digo y me siento una basura. Sin embargo, supongo que en el día a día hay un montón de situaciones en las cuales de repente a los otros les sacamos esta cualidad de los otros. Sí. ¿Vos crees que si tuviéramos el suficiente registro empático para entender que ese otro que duerme en la calle es un semejante a mí, sería una sociedad más justa? Totalmente. Sí. Bueno, totalmente. Los lunes, mira, me va llevando de un tema a otro y me encanta. Los lunes, hace mucho tiempo, nos juntamos a preparar viandas para la gente en situación de calle. Mira. Entonces yo me conozco casi toda la gente que está en situación de calle en General Pacheco. No porque sabía. Los lunes, sí, está. No yo, somos un grupo grande, claro. ¿No? Y la sonrisa, claro. Cuando vamos llegando con la vianda, además que con un amor hacemos esas viandas, nos matamos por ponerle lo mejor y para que coman lo mismo que yo como en mi mesa, porque eso es dignidad también, ¿no? Entonces, cuando ni siquiera estamos con las viandas en la mano, cuando nos ven llegar, es una alegría y claramente es el reconocimiento de ellos sienten que los reconocemos como personas, ¿no? Y no nos ponemos a hablar de cómo estás hoy, te pasó algo, tuviste frío, nos abrazamos, necesitas algo, ¿cómo andás? Bueno, después sí, ¿no? Che, ¿no tenés ganas de ir a algún refugio? Bueno, si le querés quedar acá, ¿qué estás necesitando? Ahí sí, después, ¿no? Claro. Después de un reconocimiento de esto visual, de una sonrisa y de un abrazo, sí, se pueden plantear y ver qué es lo que necesita el otro, ¿no? Pero creo que no nos ven como gente que les va a dar una mano. Nos ven como gente con la que comparten los lunes una charla y que le acercamos una comidita que es la misma que comemos nosotros ese lunes. Entonces... Está capaz lo más elemental del ser humano, tipo como poder básico. Sentarte a hola. El vínculo. Eso. Volvemos. Eso, sí. El vínculo. Creo que mira, yo hace años que lo hacemos y no podemos dejar de hacerlo. En un momento estaba medio cansada porque requiere casi todo el lunes a la tarde y a la noche, porque tenés que preparar la comida y después salir a repartirla. Ahora medio nos dividimos los que cocinamos, los que salimos, a veces los que íbamos dando vuelta ahí, pero es una circunstancia que hoy estén en la calle, porque mañana puede estar cualquiera, ¿no? En la calle. Y no es algo que podemos pasar por alto. A mí me cuesta un montón. En general, cuando los encuentro por la calle, me paro y me siento y hablo con ellos. No, sí, pero... Sí, no... Pero es algo, no es, ay, qué divina. No, es algo que me nace como naturalmente. No, ni me lo planteo, es... Simplemente es. Claro. Es, claro. Escúchame, yo he chusmeado en alguna charla no de pasillo, sino de sala de profes, dentro de esto del reconocimiento y demás, que vos te has metido como en alguna defensa de causa de... como propiedades antiguas que quieren tirar abajo.
¿Puede ser? No, lo que pasa es que sí, me pone loca eso también. Claro, pero ahí también... Bueno, Sí. perdón, explica un poquito así se sabe qué es. No, en realidad sí, en un tiempo estuve medio involucrada con este tema de ver cómo defender aquello que hizo nuestras raíces, hasta árboles. Claro. Sacaron árboles añosos acá en Pacheco cuando se construyeron algunos barrios y por los edificios que se están construyendo, pero se han hecho desastres en Pacheco, han tirado árboles, pero árboles de la época de, no sé, no te digo de General Pacheco, pero andaban por ahí. Y no se ha respetado tampoco el patrimonio cultural de Pacheco, en Tigre también, han tirado edificios antiguos. Y bueno, en su momento hemos hecho alguna que otra cosa, pero ahí requerís de comunidad y de... Eso, más allá del resultado, que entiendo que puede resultar frustrante igual, sí. hay algo de esto de, otra vez, reconocer, ¿viste? Reconocer que ese edificio tiene una cierta historia y demás. Sí, totalmente. Hay como un reconocimiento constante. Laburazo, o sea, laburazo en el sentido de laburazo mental de andar reconociendo constantemente. Pero está bueno, porque en la medida en que reconoces aquello que fue lo que fue nuestra raíz. Bueno, debe ser que porque soy hija de inmigrantes. ¿Mirá? Mi papá y mi mamá son portugueses, ¿viste? Okay. Y qué tema ese también. Me emociona un poco. Yo he visto cómo ellos, al dejar su terruño, dejaron parte de su ser allá, ¿no? Claro. Sobre todo mi viejo, que vino grande. Y hace un tiempito, después de 62 años, lo pudimos llevar de vuelta. Mirá qué bueno. Se encontró con sus hermanos que hacía 62 años que no veía. Mirá. Y yo digo, él se acordaba de cosas que la gente que vivía en Portugal, sus amigos, con los que se encontró, sus hermanos, no recordaban. Okay. Y eso es el reconocimiento de su tierra, de sus afectos, en él, en eso que él dejó, ¿no? Y bueno, no sé, es reconocer al otro y reconocer lo que nos constituyó, es reconocer que somos de vuelta. Reconocer, ¿no?, que somos. Cuando vos vas por la calle y ves a esta gente que está en situación de calle o que vive bajo el puente, en la plaza, en situación de calle, bajo el puente, en la plaza o en los refugios, que no deja de ser gente en situación de calle, y parar y dedicarles una sonrisa y preguntarles cómo andan, qué hicieron, si anotaron al nene en la escuela, si está yendo al nene en la escuela y saber a qué escuela va. Eso es, para mí, yo siento que me nutro de eso, no siento que estoy dando, ni mucho menos, siento todo lo contrario, que lo necesito, que me hace bien, que me constituye, sin lugar a dudas. Eso, y Está casi bueno. que te diría entonces es lo justo, porque te hace sentir bien. Es lo justo. Volvimos, es verdad. Volvimos. Al principio, la justicia es al final hacer el bien al otro, Bien. sin lugar a dudas. Gracias por la charla. No, gracias a vos.